Por las calles me paseo, por las calles de mi chata. Me dicen que estoy muy feo, que no le cuadro a su tata. Ay, caray, Paula, qué buena estás, tanto como te quiero y el mal pago que me das. La rebelión de los cristeros. De acuerdo con las investigaciones, este enfrentamiento inició después de la Revolución Mexicana, cuando el país apenas comenzaba a reponerse de esta lucha. Todo empezó cuando el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución. Esta declaraba en el artículo 3 que la educación primaria debía ser obligatoria, laica y gratuita. El artículo 27 ordenaba devolver las tierras que habían perdido durante el Porfiriato, y en este mismo impedía que los extranjeros fueran dueños de las tierras mexicanas. Pero en los años 20, cuando el gobierno trató de aplicar los artículos antes mencionados, esto provocó que varios grupos de personas no estuvieran de acuerdo y no aceptaban esas medidas. De igual forma, los grupos católicos consideraban que la Constitución tenía artículos antirreligiosos y además de oponerse al reparto agrario. En esta Constitución se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de los mismos en los asuntos políticos. En 1926, Plutarco Elías Calles expidió una ley en donde prohibía el culto externo. Esto quiere decir que no se debían de manifestar a favor de una religión, de igual forma que no hubiera sacerdotes extranjeros, por lo que fueron expulsados del país, limitando el número de sacerdotes, así como también el clausurar las escuelas católicas y suspender las actividades de las mismas. A causa de esto organizaron protestas contra el gobierno. Los católicos se levantaron en armas en defensa de la religión y en contra de las medidas del presidente Calles. Se le conocía como los cristeros y su lema fue ¡Viva Cristo Rey! Varios estados se unieron a la lucha como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Este acontecimiento surgió hace aproximadamente 96 años, el cual es muy difícil que una persona pueda decirnos cómo sucedieron las cosas. Es difícil pero no imposible, ya que conocimos a un señor que tiene 110 años. Él nació en marzo de 1910 y describe cómo fue vivir este hecho en carne propia. Cuando hubo el combate en el Borbollón, los cristeros eran muy astutos, muy vivos. Los generales que había y todos hicieron un vallado grande, había mucho cotillo, y le hicieron un tapeste al vallado. Le echaron hojarasca, poquita tierra. Y lo hicieron hondo, pues cuando iban 3 generales, con cada general con su gente, y muchas mujeres que eran las galletas que le decían en ese tiempo, las galletas. ¿Cómo cree que se hizo el batimoleo? Acá, los que iban a caballo les iban de todo cayendo al hoyo de fuego, puro juego de armas que no dejaba. ¿Por dónde corría? Allá la cerca que estaba adelante le hicieron una cerca, unas piedrononas, le pusieron una puerta y le echaron un alambradón alto. ¿Sí? Y acá le cerraron atrás, por el filo del cerro les rodaban piedronas. ¿Cómo crees que niños y de todo quedó con batiboleo de tanta gente que murió allí? Allí murieron los 3 generales y a mi papá lo agarraron siempre y se lo llevaron hasta el Marcos con un general hediondo. Y mi papá quedó hediondo. ¿Sí? No le hicieron nada. No, nomás lo llevaron allí lo largaron, cuando le dijeron, ¿dónde lo vamos a dejar? ¡Ay, déjalo! Y comenzaron a desparramarse los que llevaban, los que venían cargando, se los llevaron. Pero pasaban muchas cosas de allí en mi rancho. Cada rato, de solo la noche, había como balaceras, pues, pero como que no, en la noche no se daban. Pero cuando se afortunaban, caíse la boca, no quedaba ni un soldado vivo. El general Ferreira iba a sacar al general Salazar preso con una cadena de allí. No, pues ellos pensaban matar él, el general, que iba a acabar con los cristeros. A toda la gente que miraban, ahora cristeros, dijo, tan, les echaban balas. Y como les daban, estaban entre las piedras. Y había mucha teposera, unas matas que hay con las hojas grandes. Pues se pelaban, sí. No sé, pues ahorita al ratito nos vimos. Decían gritos los paisanos como nosotros. Bueno, se armaron. Por eso muchos dejaron sus labores, dejaron sus cosechitas que iban a hacer por andar peleando con el gobierno. Y le acabaron la bachada al general Ferreira.
y el general venía por el arroyo. Ya soy de vida. Pero hermano tenían mucho retén, unos aquí y otros más abajo, pero para tener rodeados a todos, a que entraran todo el gobierno para acabarlo, y ya lo acabaron. Y entonces cuando venía el general, ya soy de vida. ¿Qué de vida? O sea, no ve por cuántos hermanos murieron de causa suya, porque le metió a pelear. Tire la pistola, aventó al agua, y ya lo agarran allí, lo sacaron al parejo. Y allí está un caballo de los viejos que el mismo gobierno dejaba, porque estaba en el caballo y le amarraron las patas por debajo del caballo. Se lleva el caballo tirando. Y hay un callejón que es el camino que va al Naranjito. Y hay una cerca, esta cerca es cerca doble, pero esta no. Y entonces va la cerca así y le hace esto. Y en este rinconcito está enterrado el general. Había un hombre, se llama Simón, dice: causa de este desgraciado andamos sufriendo hambres y matando soldados. Si los soldados no tienen la culpa, estos desgraciados. No, estos desgraciados no deben de vivir. Nomás mandan a matar y mandan a que maten. No. Pero yo conocí el gobierno, entonces eran jalapeños. Decimos a los que hay ahorita. Pero había los colorados y los azules. Y los últimos que vinieron son los soldados de Oaxaca. Puro indio, malo. Allí llegaron al rancho y allí de la casa, por otro lado, en el otro solar, estaba un mango. Y yo me iba, le decía: mamá, voy a ver soldados. Y como coyotes peleándose, mataban un gato, un perro. Querían matar un burro, el viejo no los dejó el general. Eso los acabaron en el arroyo de Colomos. Allí lo acabaron con la indiada. Ustedes venían, van a resucitar a su tierra. ¿Qué iban a resucitar con? Pero ahí acabaron con los indios. Mi tío pelearon mucho porque en el Naranjal hicieron otro combate. Que mi tío me platicaba que ya el agua hay un arroyo ahí cerquitas, que ya el arroyo no era agua, era pura sangre, la que llevaba. Y de allí pelearon antes de llegar a la Julapan, a la piedra, ¿no? De más acá tanto. Ahí pelearon y pues jodieron al gobierno. Se vinieron, cuando lo venían persiguiendo a él, se metió debajo. Había una cueva bajita y adentro estaba grandísima. Ya había 14 soldados allá adentro, ya muertos. Entonces les quitó a los que no estaban, que tenían balas en la cabeza, les quitó las camisas. Se cambió de soldado. Y ya dice: aquí va cerquitas, vamos. Pero ya mi tío ya trae las rifles, ya las carabinas que traen, las había dejado. Aquí van cerquitas, vamos. Nadie quiso seguirlo, pero él no era soldado, él era cristero, mi tío. Cuando bajó por la raíz de un palo, dice que ahí estaba un hoyo así, que tenía muchos pesos adentro. Vamos a ir, murió y nunca me llevó. Está en el río. No fuimos nunca. Y así también a mí me dieron, pero yo no hice nada. Pero de la cristiada, cuando pelearon allí de Julapan para acá, también murió mucho gobierno. Y mucho gobierno murió en el Naranjal, mucho murió en el Naranjito y mucho murió en Palmillas. Y aparte de otras partes donde había combate en otras partes. Pues, murió mucho gobierno, mucho. Y muchos que no eran soldados de línea también murieron porque el gobierno los agarraba. Y vamos a pelear, así nomás, vamos a llegar. Y agarrarnos a mí ahorita y los vamos a informar, vamos a pelear. Pero sí, hubo muchas cosas. Y de ese tiempo para acá, mucha gente tenía centavitos y los enterraba, pensando que iban a volver. Bueno, ya no volvieron. Y por eso hay mucho dinero enterrado. Así como también el señor Martín García Rodríguez nos narra los hechos que su abuelo Lucio Rodríguez vivió en esta rebelión. Él fue uno de los que lucharon en esta guerra portando siempre el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Él fue de los cristeros. Él traía el estandarte y me platicaba que siempre que andaban en la revolución, siempre se la pasaba por un lado, el otro. Conoció a mi abuelita y ella les daba de comer a todos los cristeros. Y me comenta que él era de carácter fuerte, duro, pero eso sí, que era muy valiente. Él no huía a los enfrentamientos con el gobierno,
siempre él daba la cara. Para mí era un orgullo ir con mi abuelito, porque yo me sentía grande, porque al saber que él estuvo en la revolución, es cristera. Una anécdota que me contó mi abuelita fue de que un día los emboscaron y eran varios compañeros, los cuales murieron y más quedaron dos, lo que era mi abuelito y otra persona. Y resulta que para que no los mataran, ellos se tuvieron que tirar en el piso, estuvieron agarrando sangre de sus compañeros muertos y se embarraron. Llegó el gobierno, empezó a revisarlos y lo vieron como muerto. Y así lo dejaron, como si estuviera muerto él y su compañero. Ya que se retiraron, ellos se levantan ensangrentados. Mi abuelita, al verlo, se asustó y le dijo que qué le había pasado. Le había dicho, Lucio, porque mi abuelita se llamaba Lucio Rodríguez. ¿Qué te pasó? Y ya fue cuando él le contó, no, nos emboscaron, nos llegó el gobierno y yo para salvarme me tuve que embarrar la sangre de mis compañeros muertos. Y él era una persona muy estricta. Yo le llegué a ver y le decía, papá Lucio, ¿qué tienes en la mano? Y él me contó de que una vez andando en un enfrentamiento con un cañonazo, le tumbaron lo que era un dedo, el dedo medio, y traía pegados los dos dedos, y en su dedo traía una pequeña uña. Y él me dijo, cuando yo traía el estandarte, me explotó un cañonazo. Y lo que fue los pedazos que volaron, le alcanzaron a tumbar el dedo. Y por eso le quedó así. Pero eso no le afectaba, no tuvo nada que ver con su mano, tenía su movilidad y todo eso. Y me gustaba a mí que me contara todos sus anécdotas de cuando anduvo, porque yo prácticamente me crié con él. Siempre andaba por donde él me llevaba y me fascinaba verlo cuando iba de cacería, ya que tenía una puntería. Después, ya que estaba ya grande mi abuelito, tenía una puntería y él me decía, mira hijo, yo así cuando estaba en la revolución también pues fui, traía mi escopeta, cuando traía su parque cananas y su arma, y la cual pues por medio de eso supo tirar, sabía él cómo explotaban las armas y tenía una puntería de lo mejor. Y mi abuelito siempre me enseñó lo que fue a labrar la tierra, lo que fue, siempre íbamos a la leña, y él me ponía mi sombrero y me decía, mi hijo, usted debe saber todo, cómo se trabaja, cómo se gana el dinero. Él también fue muy perseguido por espantos, porque decía que veía a sus amigos que fallecieron, porque fueron bastantes. Una vez, estando en Colima, en el centro de Colima, en el museo, vi unas fotos. En las fotos que observé, vi una persona, la cual yo sí compruebo que era mi abuelito, que estaba en la Revolución Cristera. Mi abuelito rara vez le tomaban fotos, no tenemos fotos de él, simplemente tenemos este cuadro que fue pintado por medio de una foto. Él es mi abuelito, mi papá Lucio, y esta es mi abuelita, la esposa de él. Ella se llamaba Guadalupe, que fue la que me contaba todo lo de mi papá Lucio cuando estaba en la revolución. Y esta es la mamá de mi abuelita. O sea que también ella vivió la revolución, porque ella a veces le prohibía a mi abuelita que viera a mi abuelito, porque decía que qué futuro le esperaba con él, que a lo mejor no vivía, pero mi abuelita tenía mucha fe en él y vivieron muchísimos años. Gracias a Dios que los conocí a mi bisabuela, y también me contaron, me gustaba mucho ir al Caraces a visitarlos, a mi bisabuela, porque también me contaba, vi el lugar en el cual, digamos, se conocieron, se enamoraron mis abuelitos, vi la cerca, me dijo por dónde venían, y era una extensión grandísima. Le decía, aquí se veían grandísimo montón de sombrerudos, decía mi abuelita. Y sí tuve la fortuna de ver. Le decía, aquí se paraba en su caballo, él un señor de un porte bastante gallardo, le decía, pero con una voz fuerte. Él nunca me decía palabras de amor, nada de eso, simplemente nos acoplábamos a la época, es lo que decía mi abuelita. Pero de ahí en adelante empezamos a conocernos, frecuentarnos,
Y ya después la mamá de mi mamá Lupe ya le dio el consentimiento y se casaron. La rebelión cristera fue un hecho que marcó la historia en el estado de Colima y de los demás estados involucrados. Esta rebelión duró aproximadamente 3 años, en los cuales los cristeros lucharon por sus derechos, llegando a acuerdos con el gobierno. Vivamos juntos las travesías.